Muy buenas tardes. La Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá se constituye en audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso de la sociedad promotora Martí Rugeles SAS contra la sociedad REM Construcciones SAS y otros. Por favor, quienes comparecen se identifican. Buenas tardes. Soy Dora Consuelo Benítez Tobón, identificada con la cédula de ciudadanía 24-316-025, tarjeta profesional 29.690. ¿Ya? Solo representa la parte Represento la parte demandante, demandante. por lo tanto el impugnante. Muy buenas tardes, su señoría y demás presentes. Mi nombre es Nicolás Eduardo López Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía número ¿Solo a quién 1010 representa? 207-511. ¿A quién representa simplemente? A la sociedad Ah, REM. ok. AREM Construcciones S.A. Parte demandada, muchas gracias. Como los demás datos ya figuran en el acta, no es Perfecto. necesario volver a reproducirlos. Doctor Nathan. Muchas gracias. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Nathan Nisimblad. Soy el Procurador Segundo Judicial 2 para Asuntos Civiles. Bueno, muy amables. Muchas gracias. El asunto que nos convoca, como ustedes ya lo saben, es la sustentación del recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia anticipada que se profirió en este proceso, en la que se declaró probada la falta de legitimación en la causa de la sociedad impugnante. La sala tiene pleno conocimiento de el caso y, por supuesto, de el asunto puntual que nos convoca, así que les agradeceremos ser lo más concretos posibles. Doctora Dora Consuelo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. En aras de la brevedad, entonces, me permito sustentar esta impugnación con vista en los linderos trazados en memorial aportado al juez de primera instancia, tal como así lo disponen las normas procesales pertinentes. En esas condiciones y en primer lugar, daré las razones por las cuales se pide la revocatoria de la sentencia anticipada, mediante la cual el juez de primer grado excluyó del proceso a la firma Eyen tras de considerar que la excepción previa propuesta por esta de falta de legitimación en la causa era procedente. Para hacerlo y en procura de darle claridad a esta intervención, es preciso resaltar las circunstancias fácticas que irremediablemente condujeron a la inclusión de dicha firma como demandada dentro de este proceso, para lo cual quiero hacer ver que este litigio no es para nada diferente a los que sobre responsabilidad civil extracontractual se ventilan ordinariamente, en los cuales el afectado es victimizado, no una, sino varias veces. Primero por el daño sufrido y luego por las dilaciones, las maquinaciones y múltiples actitudes dilatorias tendientes a crear confusión o a frustrar defensas judiciales por parte de quienes en una u otra forma son los responsables del hecho ilícito. Tiene su génesis la anterior afirmación en el hecho de que desde los albores del daño causado y una vez presentada la correspondiente reclamación, fue imposible determinar cuál era la compañía de seguros que había amparado al constructor para su riesgosa actividad. Eso, sin embargo, no fue lo más grave, tal como habría de comprobarse a este nivel del proceso. Lo peor fue que, por fuera de no informarse en debida forma sobre el particular, se quiso hacer creer otra cosa, y fue por ello que desde mediados del año 2014 se dio a entender que era Enion la aseguradora, porque además fungió de tal cuando la compañía que junto con la firma constructora se hizo presente en la única visita oficial al inmueble afectado, lo cual sucedió el 4 de diciembre de 2014, porque fue la que asistió, como así se puntualizó en el hecho 40 de la demanda. El hecho 40 de la demanda dice: la inspección, visita que practicaron REM Construcciones S.A. y Enion como la aseguradora indicada el 4 de diciembre de 2014, fue atendida por Joana Martí Rugeles, en calidad de representante legal de la sociedad promotora Martí Rugeles SAS, Francisco Javier Camacho como el apoderado de la misma, el arquitecto Luis Fernando Ribón, y por parte de REN y de Enion, Hugo Vaquero, Sergio Gómez y Adriana Martínez, cierra comillas. Ese hecho, determinante para demostrar plenamente que Enion se presentó como la aseguradora desde el umbral de las reclamaciones, fue aceptado sin objeción ni aclaración ninguna por REN Construcciones cuando la manifestación al mismo lo confesó simple y llanamente. Es cierto, se lee textualmente en el expediente. Incluso en las respuestas dadas a las reclamaciones que sufrieron en virtud de los daños ocasionados, la empresa constructora vinculaba como entidad encargada de resarcirlos a Enion, según escritos calendados el 17 de septiembre y el 24 de septiembre de 2014. Sorpresivamente, cuando se citó audiencia de conciliación
para tratar de encontrar fórmulas de arreglo, la empresa constructora y Aon informaron que la compañía aseguradora era Generali, información que sirvió de sustento para que inmediatamente se procediera a vincularla a dicho trámite extrajudicial. Con todo, aunque finalmente parecía que se había encontrado a la compañía aseguradora del proyecto de construcción causante del daño, nunca se tuvo acceso a la póliza correspondiente para poder definir dos aspectos cardinales. El primero, comprobar la titularidad del asegurador, y el segundo, definir el alcance y demás elementos del riesgo asegurado. Y ello no se logró ni antes, cuando el nombre de esta fue celosamente ocultado, ni en ese momento cuando supuestamente se había develado el secreto también guardado. Varias peticiones se efectuaron por parte de la afectada con el daño para tratar de lograr el objetivo primario, consistente en conocer a la aseguradora y poder examinar la póliza pertinente. De ello dan fe el escrito fechado el 19 de marzo de 2015, los correos electrónicos que datan de 3 de marzo, 17 de febrero, 23 de febrero y 19 de mayo de 2015, así como la carta enviada el 22 de mayo de 2015, todo ello sin resultado positivo alguno. Con ese proceder omisivo y dilatorio, se logró como primera medida que la acción directa y expedita que emana del seguro de responsabilidad civil a favor del damnificado no solo se diluyera, sino que además se hiciera imposible en los términos y con la celeridad e inmediatez que contempla el artículo 1080 del Código de Comercio. Ese era pues el panorama para cuando se instauró la correspondiente demanda, lo cual se hizo el 10 de septiembre de 2015. Y esta es la razón y plena justificación de la inclusión de las dos compañías como eventuales aseguradoras, calificación que a esas alturas del debate era meramente indiciaria y obedecía única y exclusivamente a la conducta desplegada por estas durante la etapa previa a la ley. Se tuvo que dar traslado del nivel introductor para que finalmente aparecieran, como por arte de magia, las pólizas pertinentes, las que incluso fueron aportadas por ellos, no por General. Y esto es 1 año y medio después de reclamar, pedir, solicitar e incluso clamar por la presentación de dichos documentos que sin duda habrían definido plenamente a quién o a quiénes se debía demandar. En estas condiciones, el litigio se ha configurado en otro escenario donde indistintamente se apersonan del seguro Generali y Aon, para descubrir que esta última despliega su doble condición de corredora de seguros y de reaseguradora. De manera que si por la primera calidad sin duda no tiene interés para ser demandada en este proceso, por la segunda no es ajena, menos cuando despliega, comillas, esos encantos para hacer más generosa la actuación de la parte actora, como cuando ésta tuvo que acudir a depósitos judiciales ostensiblemente cuantiosos y anormales para poder cumplir con la carga procesal de la caución para las medidas cautelares que finalmente se denegaron y a la cual las compañías de seguros se negaban por ser su reaseguradora la implicada en el proceso. Que ella sea eventualmente reaseguradora implica, ni más ni menos, que en virtud de este contrato asegurativo, como así lo ha denominado la mayoría de la doctrina, la obligan las mismas condiciones con el asegurador, como nítidamente lo determina la Ley 45 de 1990, que modificó el artículo 1134 del Código de Comercio cuando afirma que, comillas, contrae con el asegurador directo las mismas obligaciones que éste ha contraído con el tomador asegurado y comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro, cierra comillas. Y aunque seguidamente la codificación referida excluye la posibilidad de que el contrato de reaseguro opere a favor de terceros, motivo por el cual no es viable que el asegurador tenga acción directa contra el reasegurador, por carecer este de obligaciones para con aquel, artículo 1135 del Código de Comercio, eso no excluye lo que en este proceso se quiere demostrar, en el sentido de que la compañía beneficiada con la sentencia anticipada no era extraña a la reclamación ni en ello fundó su protagonismo de cara al daño causado y reclamado hasta el punto de inducir al error de ver en ella a la compañía aseguradora. La ambivalencia entre una y otra naturaleza jurídica, la afirma Aon, habrá de esclarecerse seguramente, pero ello solo se logrará plenamente cuando se agote el debate probatorio, y para ello es absolutamente necesario que ambas compañías estén presentes en la lid, porque se requieren de ellas interrogatorios, declaraciones y prueba documental que finalmente develará el misterio, bien sea para excluirlas a ambas o para absolver a una sola mediante la decisión de fondo que se adopte una vez concluidas las instancias y no antes, como acá se pretende. Con todo, si a pesar de la argumentación precedente, ustedes, honorables magistrados,
consideran que la excepción previa es pertinente, solicito subsidiariamente que se excluya la condena imposta en contra de mi poder dante por las razones que a continuación detallo. Las costas incluyen las expensas y las agencias en derecho, es decir, aquel es el término genérico que incluye esos otros dos factores. A ese término genérico se refiere el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso cuando afirma, sin ningún otro aditamento que, comillas, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Igualmente, y ya en relación concreta con las agencias en derecho, el numeral cuarto del artículo 366 determina que el juez tendrá en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y comillas, y otras circunstancias especiales. No dice la ley cuáles son esas otras circunstancias especiales, y a Reynoso se indica únicamente el máximo de la condena en agencias, de manera que se puede entender perfectamente, sin que por ello se vulnere la ley, que esas circunstancias especiales pueden ser cualquier evento dentro del universo de posibilidades, y que la condena por agencias en derecho puede corresponder a cero, siempre y cuando no sea superior al máximo fijado en las tarifas que establece el Consejo Superior de la Judicatura. Esa es la actitud del legislador. No excluye por consiguiente la situación especial que en este caso se dio, consistente en que fue la conducta ambivalente, omissiva y tendenciosa de ellos la que allanó el camino para que la actora considerara de buena fe que era ella la aseguradora, y contra quien, en consecuencia, debía dirigirse la demanda, como en efecto se hizo, porque aunque en efecto en la conciliación extrajudicial esta advirtió que era Generalis, la aseguradora, la retención y consiguiente ocultamiento de la póliza, que finalmente habría de dar luces ciertas sobre dicho sujeto pasivo, no permitió asumir como completamente cierta esa afirmación, haciendo que las dudas sobre el verdadero asegurador reinaran desde siempre y continúen sin esclarecer. Es de otra parte absolutamente injusta una interpretación en contrario, para aplicar tajantemente la condena en agencias en derecho, sin considerar el comportamiento de quien resulta vencedor, luego de evadir groseramente la información requerida por la víctima del daño a resarcir, porque en esas condiciones se le premia, y en cambio se sanciona a quien hasta el final desconoció la naturaleza jurídica de la única sociedad que se apersonó del asunto, para al menos conocer sobre la dimensión de los daños denunciados. ¿Es ese acaso la conducta de un simple corredor de seguros? Seguramente que no, y todo se conjuga para establecer que ese significado interés para actuar como protagonista y no como actor secundario o extra, tiene su génesis en que siendo reaseguradora se había desligado responsabilidad. Y entonces el interrogante siguiente se centra en saber cuándo actúa ella como corredora y cuándo como reaseguradora, y la respuesta está a flor de piel, cuando le conviene. Es así de sencillo. Este caso es prueba palpable de ello, en desmedro, obviamente, de quien siendo la víctima del daño, sigue siendo la víctima en el acomodado y manipulado trato de los hechos antes, en y después de la demanda. Por estas breves consideraciones, aunadas a las que se dejaron expuestas en su momento ante el juez de primera instancia para cuando se sustentó el recurso de apelación que ocupa la atención de esta sala, me permito solicitarles, honorables magistrados, con todo el respeto y la consideración pertinente, que revoquen en su integridad la decisión impugnada o en su defecto la revoquen parcialmente sin fijar costas en contra de la parte demandante. Honorables magistrados, muchísimas gracias. Muy amable. Abogado, tiene el uso de la palabra. Señores magistrados, precisaré en un par de comentarios lo que se debe recoger en torno al fundamento jurídico de las excepciones previas que se han planteado hasta el momento y que han tenido éxito. Bien es sabido para nosotros, los que nos dedicamos a la profesión del derecho, que es perentorio definir y delinear con todo el detalle los linderos de las relaciones jurídicas frente a las cuales eventualmente se producirían daños civiles indemnizables. Si se va a proponer un juicio de responsabilidad patrimonial llevado ante la jurisdicción, es apremiante para quien esté interesado en el resarcimiento del daño civil indemnizable que identifique plenamente y con rigor quienes están llamados a comprometer su activo embargable con el propósito de volver al estado de cosas anterior a la consumación de un hecho ilícito. Si estamos en el marco de un proceso típico de responsabilidad patrimonial por hecho ilícito,
a saber, la amenaza de ruina de un edificio contiguo a un proyecto de construcción o un proyecto inmobiliario, habría que identificarse que en el caso particular se debería ir detrás de quien está dirigiendo y ejecutando las obras que ocupan al proyecto Moret, calle 116. En el caso de la referencia bajo examen, habrá que precisarse con apremio que AON Risk Services Colombia, corredores de seguros, intervino desde la primera instancia y desde que se tuvo contacto con el otro sector de los negocios, que sería las aseguradoras, como mero corredor de seguros, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1347 y concordantes del Código de Comercio. Basta con la consulta de documentos que son públicos, como lo es el certificado de existencia y representación legal de AON Risk Services Colombia, para notar que dentro de su objeto, plenamente delineado, en tanto que constituye una sociedad anónima, se encuentra la intermediación en las labores de aseguramiento, de manera que puedan comunicarse tanto quien esté interesado en cubrir unas contingencias que vamos a llamar siniestros y quienes prestan la logística para amparar estos siniestros, que son las aseguradoras. En el caso bajo examen, de nuevo, tenemos de un lado a REM Construcciones, quien está adelantando el proyecto inmobiliario en la calle 116 con 55, y del otro lado tenemos a la titular del derecho real principal de propiedad del inmueble contiguo, que es la sociedad promotora Marte Rugeles SAS. En el marco de la ejecución de las obras, se contrataron las debidas pólizas relacionadas con el amparo de eventuales contingencias, incluidas entre ellas la estabilidad de la obra y de los inmuebles contiguos. Pero la única intervención que se precisó inicialmente de AON Risk Services fue la logística para que se comunicaran reconstrucciones con la aseguradora Generali Colombia S.A., de manera que se procediera a celebrar los contratos de seguro pertinentes que cubrirían las contingencias cuya indemnización se está persiguiendo en esta instancia procesal. La relación jurídica sustancial del contrato de seguro involucra, para efectos de imputar obligaciones a cada una de las partes, a REM Construcciones S.A. como tomador y a Generali Seguros S.A. como aseguradora. Por cuenta de ello, no habría lugar a entender que se puede elevar un reproche de responsabilidad frente a AON Risk Services Colombia, frente a la cual ya se ha individualizado que su objeto social como vehículo societario está francamente alinderado en el tema de la intermediación, la comunicación entre los sectores de las aseguradoras y quienes están buscando amparar unas contingencias por la vía de la celebración de un contrato de seguros. Bien es sabido que si se intenta rastrear un daño civil indemnizable en una obra, nada tiene que ver el hecho de que AON Risk Services haya prestado la logística para que REM dispusiera del contacto con una aseguradora como lo es Generali Seguros Colombia. Por cuenta de ello, habrá lugar a que se mantenga incólume la decisión en la que AON Risk Services Colombia quedó excluida, en tanto solo fungió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1347 y concordantes del Código de Comercio, como intermediaria en la celebración de un contrato de seguros que involucra en los dos extremos y quienes estarían grabados con las obligaciones a REM Construcciones S.A. y Generali Seguros S.A. Colombia. No siendo más, señorías, solicito entonces se mantenga incólume la decisión por cuenta de la cual se excluyó de la actuación procesal a AON Risk Services Colombia y se proceda con lo pertinente. Muchas gracias. Gracias, abogado. Señor procurador. Muchas gracias. La Procuraduría, en el trámite de la primera instancia, realizó una intervención en el sentido de solicitarle al señor juez Acuo que ilustrara a las partes acerca del procedimiento que se debía adelantar en este trámite. Si bien antes de proceder a enviar el proceso a la segunda instancia, el juez hizo un breve pronunciamiento en relación con el régimen de transición. En mi memorial insté y solicité, y hoy por supuesto lo reitero ante el honorable tribunal,
que tanto el juez de primera instancia como el tribunal hoy hiciera un expreso pronunciamiento en cuanto al trámite que se le debe dar a este proceso. Ha preocupado a la Procuraduría que en este, y por supuesto el tema trasciende de las fronteras de este proceso, en otros trámites y otros juzgados, no ha habido claridad para las partes, en particular sobre la transición que hubo del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso. No quiero repetir todo el memorial porque los señores magistrados lo conocen, pero la Procuraduría se refirió al aspecto medular en punto del inicio del proceso, es decir, la génesis del proceso que data del año 2015, por lo cuanto se le dio el procedimiento previsto por la Ley 1395 inicialmente. Sin embargo, durante el trámite de la instancia, como lo dije en mi memorial, se observó que el juez impartía órdenes con fundamento en el Código de Procedimiento Civil, pero por ejemplo la Secretaría notificaba los autos por Código General del Proceso, lo cual generó confusión en las partes al punto de que el trámite que hoy nos ocupa hace parte precisamente de una mixtura entre Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso. Si los honorables magistrados observan a folio 11 del expediente, cuaderno 7, aparece citado con claridad el fundamento de la sentencia artículo 97 del Código de Procedimiento Civil para proferir la sentencia anticipada. Y más tarde a folio 31 aparece citado el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil para fijar el efecto de la apelación. Más adelante, cuando el tribunal tramitó el recurso, ordenó al juzgado requerir a las partes para que sufragaran las copias, lo cual ya se fundamentó en los artículos 323 y 324 del Código General del Proceso, es decir, hubo una mutación de procedimientos. Tan es así que en el trámite de la segunda instancia, la magistrada que en ese momento conoció del proceso invocó el artículo 373 para la presente audiencia. Y en ese sentido, a la Procuraduría preocupa que a las partes no se les ha ofrecido la claridad suficiente respecto del trámite. Lo que me lleva a hacer la siguiente petición, la cual fundamento en el artículo 132 del Código General del Proceso, si es que fuere el artículo a invocar, y de lo contrario el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009 es realizar un control preventivo de legalidad para que en lo sucesivo el juez de instancia adecue su trámite y en particular para que anuncie a las partes cuáles son los pasos por seguir durante el trámite de la primera instancia y por supuesto de la segunda. Y esto me lleva a la segunda parte de mi intervención. En la presente audiencia, la señora apoderada realizó una intervención en relación con su escrito, el que en lo medular, en lo sustancial, fue una reiteración de lo dicho en la primera instancia. Y por lo tanto, quiero llamar poderosamente la atención respecto de lo regulado en los artículos 320, 322, numeral tercero y 328 del Código General del Proceso. Es cierto que en este momento la jurisprudencia se está acostumbrando al modelo de pretensión impugnaticia ante el tribunal y en la segunda instancia, pero no debemos olvidar que la decisión se debe circunscribir, según él dice el 320 y luego el 328, los reparos concretos que se hicieron en la primera instancia. En ese sentido, la Procuraduría hoy observó que el ataque se centró en dos aspectos de la sentencia. El primero, aspectos de fondo, y el segundo en cuanto a lo referido a la condena en costas y en particular a las agencias en derecho. En tal sentido, le hago una respetuosa solicitud al tribunal para que se pronuncie respecto de la sustentación del recurso de apelación en relación con lo que se consideró o se llega a considerar que fueron los reparos que se formularon en la primera instancia. Muchas gracias, señores magistrados. Muy amable, abogado. Una pregunta, ¿en qué fase está el proceso? ¿Ya convocaron audiencia en el juzgado? ¿Está quieto esperando lo que está paralizado aquí? Ok. Muy bien. Vamos a decretar un receso de 5 o 10 minuticos. Nos retiramos un momento y ya regresamos. Muchas gracias. Buenas tardes, reanudamos la audiencia, específicamente con el propósito de dictar la sentencia que dirima la apelación interpuesta por la sociedad demandante. Autorizados por el Código General del Proceso, la sala no hará ningún tipo de recuento de antecedentes, ustedes los conocen a la perfección.
Comienza el tribunal por hacer alusión a los comentarios y reflexiones que hizo el señor procurador, para señalar simplemente por un lado que la competencia de este tribunal se circunscribe a examinar el tema de la legitimación en la causa de la sociedad Aon Rig Service Colombia S.A., por un lado. No obstante lo cual, la sala puntualiza que este proceso tuvo comienzo bajo el régimen de la ley 1395, como proceso verbal regido bajo esa normatividad, razón por la cual, estando ya vinculadas todas las partes en el proceso, lo propio es que el juez convoque a la audiencia del artículo 372 o si decide unificar a la audiencia del 372 y 373, pero esa es una decisión que le corresponde adoptar al juzgador, ya por supuesto bajo vigencia del Código General del Proceso. Bueno, en lo que concierne a la legitimación de la sociedad Aon Rig Service Colombia, revisada la póliza número 40298 de 11 de agosto de 2014, efectivamente se encuentra que las partes en el contrato de seguro allí son la sociedad REM Construcciones S.A. y General y Colombia Seguros Generales S.A. Incluso revisado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Aon Rig Service Colombia, es claro que ella tiene como único objeto exclusivo ofrecer seguros y promover la celebración de contratos de seguros y obtener su renovación a título de intermediario entre el asegurador y el asegurado. Desde esa perspectiva, la sala simplemente precisa que el corredor de seguro es un intermediario entre dos personas interesadas en celebrar el negocio aseguraticio, no hace parte del contrato de seguro, interviene única y exclusivamente en la fase preparatoria del negocio, e incluso cuando el negocio jurídico se perfecciona, el corredor de seguros en línea de principio sale de esa relación negocial. Sobre este punto la Corte Suprema precisó en un fallo de 9 de febrero de 2011, abro comillas, el corredor es un simple mediador, limita su intervención a poner en contacto dos contratantes para facilitarnos sus negociaciones. Su tarea queda reducida a descubrir los contratantes para ponerlos en relación directa en orden al perfeccionamiento del negocio. Limita su actuación a las tareas preparatorias para aproximar a los interesados, comunicando las ofertas y contraofertas y allanando las diferencias entre ellos de tal suerte que al llegar los contratantes a un acuerdo sobre las condiciones del negocio, el corredor desaparece de la escena, quedando al cuidado de las partes el perfeccionamiento del respectivo contrato en el cual no interviene ya aquel. Repito, decisión de 9 de febrero de 2011. En estas condiciones, siendo claro que Aon Rig Service Colombia S.A. no tiene la condición de asegurador, no podría hallarse legitimación en la causa para intervenir en este proceso desde la perspectiva del artículo 1133 del Código de Comercio, que autoriza la acción directa por parte de la víctima en este tipo de seguros. La señora apoderada de la parte recurrente ha sostenido que eventualmente podría encontrarse una legitimación bajo su consideración de reasegurador. Del certificado de existencia y representación legal que acabamos de referir, no se desprende en principio que esta sociedad tenga la condición de reaseguradora. Eventualmente, no podemos decirlo, podría llegar a tenerla, pero aún en esa hipótesis, el artículo 1135 del Código de Comercio, como lo refirió la propia apoderada, expresamente señala que el reaseguro no es un contrato a favor de terceros y por consiguiente el asegurado carece en tal virtud de acción directa contra el reasegurador, razón por la cual tampoco desde esa otra perspectiva podría hallarse legitimación en la causa de la sociedad Aon Rig Service Colombia S.A. Ahora, el examen de la legitimación en la causa como presupuesto de la pretensión necesariamente impone el análisis de cuáles son las pretensiones y cuáles son las
razones o hechos alegados en la demanda. La sala no entra a discutir eventualmente si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Aon Rig Service Colombia S.A. por el comportamiento que tuvo a propósito de su presentación como asegurador en esa fase inicial, incluso previa a la conciliación extrajudicial en derecho. Pero como la legitimación en la causa nos impone examinar, como lo señalamos, el caso no solo frente a las pretensiones, sino también frente a la causa de la pretensión, encontramos que en la demanda no aparece como argumento central de la responsabilidad civil que se está solicitando el comportamiento o la conducta que aquí se le está reprochando a Aon Rig Service Colombia S.A. Lo que en la demanda se está planteando es un caso típico de responsabilidad civil extracontractual, específicamente del constructor. Incluso en la demanda expresamente se señala que lo hacen con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil, pero en parte alguna de la demanda se menciona que se deduzca una responsabilidad de la sociedad Aon Rig Service por cuenta del comportamiento que tuvo en esa fase posterior a la consumación del eventual daño sobre el cual versa este proceso. Incluso revisada la demanda, encontramos que las referencias que se hacen a la sociedad aludida aparecen en los que se denominaron hechos 40º y 41º, y luego en los hechos 57º y 58º. Pero se hace referencia a esta sociedad únicamente para, digamos, mencionar su intervención en una visita que se hizo al inmueble, y dos, para resaltar que en esa audiencia de conciliación esta sociedad mencionó que la verdadera aseguradora era Generali. Por consiguiente, desde la perspectiva de los hechos alegados en la demanda, tampoco encuentra la sala que exista un planteamiento que permita la vinculación de esta sociedad al tema específico que allí se plantea, que es el de la responsabilidad civil extracontractual del constructor, y parejamente el tema de la acción directa contra el asegurador. En estos términos el tribunal anticipa que confirmará la decisión. Ahora bien, en lo que concierne a las costas, hay un reproche puntual a la cuantía de las agencias en derecho. Sin embargo, la sala no puede pronunciarse sobre el tema del monto de las agencias en derecho, porque según el artículo 366 del Código General del Proceso, es necesario previamente su liquidación y discusión en sede de primera instancia, y solo cuando se discuta su monto a través de recurso de reposición contra el auto que las apruebe, podría eventualmente el tribunal abordar el tema de la cuantía, más allá de que en un principio a la sala le parezca que el monto fijado por el juez parezca un poco exagerado. Pero como la señora abogada también ha discutido el tema de las costas propiamente dicha, de la condena, fincada en que no debiera existir condena en costas dadas unas circunstancias especiales que aquí se presentaron por cuenta del comportamiento de la sociedad Aon Rig Service Colombia S.A., la sala destaca por un lado que esas circunstancias especiales a las que ella hizo mención, referidas en el numeral quinto del artículo 366, ciertamente deben tenerse en cuenta, y ojalá se tengan en cuenta, para la fijación de las agencias en derecho, pero no para el tema de las costas. Por supuesto que exista condena en costas no necesariamente implica que deba haber un monto de agencias en derecho, porque las costas no se pueden identificar con ese concepto, sino que incluyen muchos otros rubros inherentes a los gastos del proceso. Lo cierto es que la sociedad demandante ha resultado vencida
en relación con Aon Rig Service Colombia S.A., por lo que es necesario aplicar el artículo 365 del Código General del Proceso, que autoriza e impone, mejor aún, la condena en costas en este tipo de litigios. De todos modos, la sala precisa, frente a esos comentarios, que con posterioridad al inicio de la conciliación que se intentó previamente al proceso, fue advertida a la sociedad demandante de que ella no era la sociedad aseguradora. Y aunque existieron dificultades en la consecución de la póliza, como evidentemente lo reflejan varios de los documentos que se aportaron con la demanda, existía en principio un conocimiento previo de que no era Aon Rig Service la aseguradora en este proceso, amén de que con una consulta al certificado de existencia y representación legal de esta sociedad se habría podido advertir su condición de corredor de seguros, sin perjuicio, además, de acudir al registro que existe sobre pólizas de seguro, que bien habría podido ser consultado por la sociedad demandante. En estas condiciones, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera, Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de 6 de diciembre de 2016 proferida por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia. Se condena en costas del recurso a la parte apelante. Como magistrado sustanciador fijo la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho. La decisión queda notificada en estrados. Muy amable. Muchas gracias.